acuerdan esa historia? El faraón matando a todos los niños. Después Herodes quiso matar a todo niño cuando Jesús iba a nacer. A todo niño de 2 años para abajo. Pero aún así no pudo Satanás destruir los planes de Dios. Hitler, otro hombre diabólico que ha querido destruir 6 millones, billones o millones, no sé exacto, millones de judíos quemados, torturados. Pero aún así el pueblo judío, a pesar de que ha sido esparcido por toda parte del mundo, no ha habido otro pueblo, otra nación en la historia donde son esparcidos o diciendo, esta ya no es tu tierra, y pasen 2000 años y conserven su identidad. Por eso digo que es un milagro de Dios. En el futuro vendrá el anticristo y quedará una vez más lo mismo que hizo el faraón, Herodes y Hitler, destruir al pueblo judío, pero aún así Dios protegerá a su pueblo santo. Digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, pues Dios escogió a los judíos. Y la respuesta, ¿por qué Dios escogió al pueblo judío?, se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 8. Está en la pantalla, mire lo que dice. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios los escogió nada más a ellos? Pero no nada más a ellos, a ti y a mí. Ahorita vamos a ver cómo nos ha escogido Dios. Mire, Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El verso 7, aquí está la clave. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, o os ha escogido, pues vosotros eras el más, ¿qué cosa? Dios le está diciendo, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí viene lo interesante. Sino por cuanto Jehová, ¿qué cosa? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. La clave está en el amor. El amor no es razonable, hermanos. Tú y yo, cuando nos enamoramos de nuestra esposa, o viceversa, cuando tú te enamoraste de tu esposo, no fuiste y le dijiste, a ver, enséñame tu cuenta de banco, a ver, abre los dientes, dame una sonrisa colgate, a ver si tienes todos los dientes bonitos. No, ¿verdad que no hicimos eso? Eso se llama interés. Nos enamoramos de ella incondicionalmente, tuviera dinero o no tuviera, teniera los dientes bonitos o no, ¿sí o no? Eso es el amor incondicional, que no, Dios no dice, a ver, voy a poner, si tú te portas bien, yo te voy a amar, y si tú eres alguien grande y poderoso, yo te voy a amar, y te he escogido porque me caes bien, porque tienes mucho dinero en el banco. Eso no es el corazón de Dios, hermanos. Miren, ahí dice en Deuteronomio, no por ser más grande, y no por ser más especial, o porque eres mejor que otros pueblos, nos ha escogido Dios. Dios nos ama porque encontró gracia en nosotros. ¿Y qué significa gracia, hermanos? Favor inmerecido. No lo merecíamos. No es que seamos más grandes o más significantes que otros. No que seamos mejores o justos, simplemente porque Él nos amó. Por gracia, favor inmerecido. Y de igual manera, por eso escogió Dios al pueblo de Israel. No porque eran mejores, no porque se lo merecían, simplemente por gracia, por amor incondicional.
Si tú y yo leemos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que Israel falló muchas veces a Dios, ¿sí o no? Y si somos honestos con nosotros mismos, podemos decir que muchas veces le hemos fallado a Dios, ¿sí o no? Sí, hermanos. Pero aún así, Pablo hace la pregunta, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El hecho que Israel, el pueblo judío, fue puesto al lado, fue solamente temporal. Veamos los versos 2 al 4, ahí en Romanos 11, dice, Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y hace la pregunta Pablo, ¿o no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado, dice Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Muchas veces, antes de grandes victorias, vienen grandes pruebas a nuestras vidas. Antes de una gran victoria, vienen grandes pruebas a nuestras vidas. ¿Recuerdan la historia del profeta Elías? Como el profeta Elías, le llamaban el profeta llorón, o ese era Jeremías, pero Elías le hablaba a Dios y les decía, vuélvanse al pueblo, porque el pueblo se había volteado a adorar a los Baales, al dios Baal, y se habían hecho estatuas pequeñas de los Baales, y adoraban a estos Baales. Y se le ocurre una idea a Elías, dice, vamos a hacer una competencia, y le dice esto al pueblo de Dios, que le había dado la espalda a Dios. Vamos a hacer hoy aquí una prueba en el monte Carmelo. Vamos a ver si el dios Baal al cual ustedes están sirviendo es el verdadero Dios, o si Jehová de los ejércitos es el Dios todopoderoso. ¿Y qué hizo Elías? Construyó una vez más esos altares que estaban descuidados. Y dijo, vamos a sacrificar aquí en este altar. Ustedes hagan su altar y yo voy a hacer mi altar al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Y al que responda con fuego del cielo, ese será el ganador. Y ahí tienen a todos los profetas, 450 profetas de Baal, o sea, que eran hombres pesados que estaban en las iglesias de Baal, volteando al pueblo en contra de Dios, diciéndole, si vamos a estos dioses. Y ahí están ellos cortándose y gritando y diciendo, Baal, Baal, muéstrate como el Dios. Y nada. Y Elías le hace burla y le dice, griten más fuerte, a lo mejor está en el baño, o a lo mejor está durmiendo. Mientras yo estudiaba esto, hermanos, se me vino a la mente, ¿sí o no tienen poder los demonios? Sí tienen. Y quiero hacer un paréntesis aquí. La semana pasada hablaba que hay una guerra espiritual por nuestra juventud. Hablaba de los hippies, ¿recuerdan? Cómo Dios le puso en el corazón a la esposa de Chuck Smith hablarle a estos jóvenes que estaban en la marihuana, usando LSD y todas estas cosas. Hay una guerra espiritual hoy en los teléfonos, en la tecnología por nuestra juventud. ¿Cuántos de ustedes han oído ese fenómeno que está pasando con nuestra juventud, de poner 2 lápices y invocar el nombre de un demonio de México? No voy a mencionar su nombre. ¿Saben lo que hablo? Y estos jóvenes empiezan a decir, ¿estás tú aquí? Y el lápiz se mueve
a decirles, sí estoy aquí. Y empiezan a asustarse porque cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Esto es la ouija moderna. Y tenemos que, como padres, tener mucho cuidado de que nuestros hijos no se involucren en estas cosas. Porque al estudiar en esto, yo decía, estos baales, estos demonios al cual estaban sirviendo a Dios, el pueblo de Dios, a estos demonios, podían responder. Incluso ellos mismos habían experimentado el poder de estos demonios. Y ellos mismos se cortaban y decían, tal vez cortándonos van a tener misericordia y van a ver y nos van a responder. Pero los miércoles estamos estudiando en casa del hermano Guisa el libro de Job con el hermano Lorenzo. Y este miércoles hablábamos de cómo el diablo tiene cierto poder limitado, que Dios le ha dado poder limitado a Satanás. Dije a Dios, ¿verdad? El diablo, el Señor lo reprenda, tiene poder limitado, ¿sí? Y cuando yo estudiaba esto y pensaba, claro que los demonios tienen poder y podían descender fuego o hacer algo para que esta gente respondiera y dijera, ay, a veces Elías, sí, nuestro Baal tiene poder, pero su poder es limitado. Ellos tienen que ir ante Dios y pedirle permiso. En esta ocasión, Elías estaba intercediendo para que el pueblo de Dios regresara al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Para que vieran el pueblo de Dios que hay un Dios poderoso en el cielo. Y tú y yo como padres, ¿qué estamos haciendo para que nuestros hijos no sean infiltrados o seducidos por estos demonios? ¿Estamos intercediendo? ¿Estamos levantando esos altares como lo hizo Elías? Y dice, Señor, muéstrales tu poder. Señor, interviene. No dejes que los demonios traigan fuego del cielo. Muéstrate tú como el poderoso de Dios, el poderoso de Israel. Cuando ya se cansaron de danzar y de gritar y de cortarse, dijo Elías, ahora me toca a mí. Y en una sola oración así, dice que incluso Elías había construido una zanja alrededor y les dijo, échenle agua al becerro, a todo el altar. Y cuando él oró, dice que descendió fuego del cielo y consumió hasta las piedras, las hizo polvo. Ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Y cuando clamamos y le pedimos y nos ponemos en la brecha y decimos, Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, Señor, muéstrale tu poder. Hay un avivamiento. Y ellos, había un gran avivamiento, pero hubo una mujer diabólica llamada Jezabel. ¿Conocen la historia? Esta mujer Jezabel. Nadie de aquí conoce a una Jezabel, ¿verdad? Nadie dice, pastor, le presente a mi niña Jezabel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue una mujer malvada. Pastor, presénteme a mi hijo Judas Iscariote, ¿verdad que no? ¿Verdad? Jezabel era una mujer terrible, que cuando oyó que Elías había hecho esto, que habían matado a estos 400 profetas de Baal, por su rebelión en contra de Dios, dijo esta mujer, mañana mismo, a esta misma hora, vas a morir Elías. ¿Y qué hizo Elías? La confrontó, le dijo, no, yo sirvo a Dios. ¿Qué hizo Elías al oír este mensaje de esta mujer Jezabel? Dice la Biblia que huyó. Corrió 18 millas Elías, el profeta de Dios, huyó de una mujer encendida en furor. Wow, ¿qué nos dice eso? Cuidado con las mujeres, ¿verdad? No se crean. Cuidado con el pecado, huir del pecado, ¿sí? Elías huyó de esta mujer y se escondió en el monte de Dios. Y Dios
Dice que él buscaba a Dios en el fuego bien fuerte. Dice, a ver si Dios está en el fuego, en el terremoto, pero Dios no estaba en ese ambiente. Dios le habló en una suave y apacible voz. Y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y miren la respuesta de Elías. Estaba triste y agobiado y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le responde en esa voz suavecita. Dios no estaba en el fuego ni en el terremoto. No es de que Dios no pudiera, porque Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiente. No es de que Dios no pueda en un terremoto hablarnos la atención y decir, soy yo, despiértate tú que duermes. Pero Dios en esta ocasión le habló suavecitamente y le dijo, Elías, tú no estás solo, pues yo tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo que no ha doblado sus rodillas a los dioses paganos. Y cuando digo a Baales o dioses paganos, hablamos de la guerra espiritual, hermano. Que cuando Dios quiere usarnos grandemente, el diablo no se queda en paz y va a venir a perturbarnos y va a querer venir a distraernos y a desviarnos del camino de Dios. Pero podemos nosotros huir del pecado, podemos nosotros clamarle a Dios, someternos, como dice Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y tendrá que el diablo huirá de vosotros. Pero la cuestión es de que tenemos que someternos a Dios, y muchas veces nos cuesta someternos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Si tú no puedes someterte a la autoridad en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿cómo esperas que tú puedas decir, Señor, yo me voy a someter a ti y voy a resistir al diablo y él va a tener que huir de vosotros? Si no nos podemos someter a las autoridades aquí en la tierra, tenemos que primeramente someternos a Dios, resistir al diablo y tendrá que huir de vosotros. Y hoy en día yo creo que Dios conoce bien quién es su remanente, quién no ha doblado rodillas a dioses ajenos, a dioses paganos. Punto número 2, para aplicación a nuestras vidas: los escogidos por gracia. Los judíos fueron escogidos por gracia y nosotros también fuimos escogidos por gracia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mira lo que dice el verso 5 y 7. Romanos 11, versos 5 y 7. Así también aún en este tiempo he quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Aquí me quiero enfocar en el verso 5 que dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo dice: recuerdan, hermanos, ahí en Roma, la iglesia de Roma, que habían sido judíos pero más gentiles. Recuerden que es por gracia que Dios nos escogió, no es por obras para que nadie se gloríe. Y quiero que noten algo muy importante. Tomen nota de esto, lo voy a decir 2 veces para que lo captemos. Si no pierden su posición
en base a las buenas obras. Lo voy a volver a repetir. Si no fueron escogidos por sus buenas obras, entonces no pierden su posición en base a sus buenas obras. Tú y yo, hermanos, no perdemos nuestra posición en Cristo si verdaderamente lo confesamos como Señor y Salvador. Dice Efesios que fuimos sellados. Cristo nos selló ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos redarguye cuando andamos mal, cuando andamos en pecado. Y no nos deja en paz. Y dice que al que Él toma como el Hijo, si tú eres sido adoptado a la familia de Cristo, ¿qué va a hacer Dios cuando nos portamos mal? Nos disciplina, nos corrige. ¿Sí? Dios no va a dejar las cosas a medias. Nosotros no perdemos nuestra posición en Cristo por nuestras buenas obras o malas obras. Vean conmigo Efesios, mantenga su dedo ahí en Romanos y vayamos a Efesios 2. Esto ha sido de gran controversia en muchas iglesias, pero aquí no puede estar más claro que el agua, hermanos. En Efesios Pablo habla y dice en el capítulo 2, verso 1 al 10. Fíjense lo que dice. Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, los demonios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que no se han entregado completamente a Dios, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, me encanta esta palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué cosa? ¿Están conmigo? Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire lo que dice allí Pablo: por gracia sois, ¿qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en la bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Sigue diciendo, verso 8: por gracia sois salvos, por medio de la ¿qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué cosa es don de Dios? La salvación, la gracia, ¿sí? No es de nosotros la merezcamos, no es que nosotros digamos, Señor, me voy a portar bien para merecerme mi salvación. No, es por gracia, no es de nosotros, es lo que Dios le ha placido. Y sigue diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. Esto es cuando ya aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por naturaleza, las buenas obras van a brotar de nosotros. El Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo que Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si andamos por gracia, si recibimos la salvación por gracia,
si apreciamos lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por nosotros, entonces vamos a ser personas agradecidas, personas que queremos decir: Señor, ya no quiero vivir para mi carne, Señor, ya no quiero vivir para agradarme a mí mismo, ahora quiero vivir solamente para agradarte a ti. Amados hermanos, si venimos a Cristo en fe y lo hemos confesado como Señor de nuestra vida, vuelvo a repetir, la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado. Así como el pueblo de Israel, cuando pusieron la sangre sobre la puerta y pasó el ángel de la muerte, dice que los que estaban sellados, la muerte no los tocó. Así tú y yo estamos bajo la gracia, el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, y nada nos puede hacer frente, porque somos más que vencedores por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías 31, verso 34. La última parte está en la pantalla. La quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ponga mucha atención. Dice Dios hablando a su pueblo: perdonaré sus maldades y nunca más. Fíjense, Dios está diciendo: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios no está recordándonos lo que hicimos ayer. Cuando le confesamos, dice borrón y cuenta nueva. Él los echa a lo más profundo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Y sigue diciendo el verso 37 de Jeremías 31. Esto dice el Señor: así como no se pueden medir los cielos, ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldiciones que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. El Señor de los ejércitos dice: así como los cielos no se pueden medir, la expansión del universo es tan grande, el firmamento de la tierra no se pueden medir. Dios dice: así tampoco yo con mi pueblo los abandonaré. Así también lea en su casita Salmos 103, donde el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego más adelantito dice como Dios, dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de los que le aman. Y como alejó de nosotros nuestros pecados del oriente al occidente, ¿cuándo se va a alcanzar el oriente del occidente? Nunca. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios es un Dios fiel, hermano, que cumple sus palabras, que cumple los pactos que ha hecho con su pueblo, y contigo y conmigo, que somos su iglesia. Veamos, regresemos a Romanos 11, versos 8 y 11, y con esto terminamos. Dice Pablo: así como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Está hablando del pueblo judío. Y dice, y David dice: sea vuestro convite en trampa. Ahorita vamos a ver lo que quiere decir convite: en trampa de red, en tropezadero, en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles las espaldas para siempre. Verso 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A nosotros, a la iglesia de Cristo, los gentiles, para provocarlos ¿a qué? A celos. Esto lo vimos la semana pasada. Dios permitió que los gentiles entraran a la familia de Cristo para provocar a su propia gente a celos, a que digan:
Señor, ¿por qué tú los has bendecido? Pero me encanta como dice el verso 9 en la versión Nueva Traducción Viviente, lo amplía un poco más, dice, verso 9, también David dijo que su mesa de abundancia se convierta en su trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. En otras palabras, la mesa de abundancia, las bendiciones que Dios les ha dado al pueblo judío, han sido bendecidos grandemente. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham: yo te bendeciré, y todo aquel que te bendijere, yo bendeciré, y todo aquel que te maldiciere, yo maldeciré. Es una promesa dada a Dios. Pero ¿por qué dice esto? Porque el pueblo judío se ha enamorado más de las bendiciones que de aquel que da las bendiciones, que es Dios mismo. Y Dios sabía que ellos lo iban a rechazar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cayeron en la trampa, en su propia red, en hacer las riquezas su ídolo, su Dios. Todas sus fuerzas y todo su empeño, como decía el pastor Jorge, en muchos jóvenes al terminar la high school, el colegio, se enfocan solamente en hacer cumplir sus metas, y no es mal eso, pero que no pongamos a Dios a un lado. Y es lo que el pueblo judío ha hecho. Rechazaron al Mesías como su Salvador, lo han hecho a un lado y han ido en pos de las riquezas. Y Pablo dice aquí que David está citando al rey David, que su mesa de abundancia se convierta en su trampa y en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Tú le hablas a un judío hoy en día y te va a decir: yo estoy bien, yo no necesito a Dios, yo voy a llegar al cielo porque soy buena persona. Y hacen al lado a Cristo, al Mesías. Miren lo que dice Isaías capítulo 11, verso 10, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: en ese día el heredero del trono de David será estandarte. ¿Qué es un estandarte? Una bandera, ¿sí? Para mostrar al mundo entero. Será un estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Hoy en día hay más de 2 billones de cristianos alrededor del mundo que han venido a los pies, a este estandarte que está hablando aquí Isaías, que será el trono de David. Cristo está sentado en el trono de David, y todo aquel que venga a él, como dijo Jesús, todo el que esté cargado, trabajado, venga a mí y encuentre paz. Isaías 60, verso 1 y 3 nos dice, Isaías 60, verso 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hablando del Mesías. Verso 2, porque aquí que las tinieblas cubrirán toda la tierra. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad. Los demonios, dice Efesios 6:10, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en las regiones celestes. Dice, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será visto la gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Jesús, Cristo Jesús. Y verso 3 termina diciendo, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los gentiles hemos venido a la gloria de Dios, a la persona de Jesús, y hemos sido bendecidos como iglesia, como la amada esposa de Cristo.
Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, la iglesia de Cristo. Y no es por obras, sino por gracia. Y Pablo aquí dice, para provocar a celo al pueblo judío, para que ellos también sean impulsados a reconocer, hey, Dios está bendecido a los gentiles. Vamos a nosotros también a buscar lo que ellos tienen. Termino leyendo Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante. Vaya conmigo a Efesios, si es tan amable. Y con esto terminamos. Efesios capítulo 2, estamos allí hace un rato. Comenzando en el verso 12. Efesios 2, 12. Fíjense lo que dice Pablo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Derribando la pared de intermidad, de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, uno solo y un, ¿qué dice? Nuevo hombre, haciendo la paz, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos, ahora estaban ¿qué? Y a los que estaban cerca, los judíos, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Estamos bajo un nuevo pacto, hermanos, el pacto de la sangre de Cristo. La próxima semana vamos a estar conmemorando la Santa Cena, y cuando conmemoramos esto, damos gracias a Dios por este nuevo pacto, que es por gracia, que no lo merecemos, pero a Dios le ha placido. Amén. Padre glorioso, venimos ante ti agradecidos, porque verdaderamente, Señor, a los que tú has adoptado, a los que tú, Señor, has tomado como hijos, Señor, tú, Señor, nos corriges, nos disciplinas, nos regresas al redil, vas en pos de nosotros, Señor, de la oveja perdida, y nos traes de nuevo al redil, Señor. Gracias, Señor, por esta gracia inmerecida, que no es por obras, que no es que por nada que nosotros podamos hacer, que podamos llegar a tu presencia, sino por tu gracia, Señor. Porque tú eres fiel a tus promesas. Porque tú has prometido, Señor, que de ambos pueblos ahora seríamos un solo pueblo, sellados bajo el poder de tu Santo Espíritu, sellados por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Vamos a decir, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia.
Usted, yo creo que algún día se preguntó, yo lo he hecho siempre, Señor, ¿qué es lo que movió tu corazón para entregarte por mí? ¿Por qué, Señor, tú tuviste que pasar? En el desierto, cuando todo en mí se pasó, mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilitado el dolor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oh, sí, Señor. Oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy tu heredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oh, sí, Jesús. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo el motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo el motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo el motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo el motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oh, sí, Jesús. Mi oración en la cosecha, abunda tu gracia y favor. Soy lleno para hacer vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Déselo fuerte, el Señor es grande, amén. Y su fidelidad es grande. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu fidelidad, Señor, que nunca se acaba, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Oh, sí, Jesús. Tú has sido
Señor. Tú has sido fiel, oh sí, Jesús. Tú has sido fiel en todo tiempo. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar que tú estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Oh, tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, oh Señor. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel, oh siempre, Señor. Siempre has sido fiel, oh sí. Siempre has sido fiel. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.